Al miedo. El viaje de la Mara Salvatrucha. Cuando se pronuncia el nombre de la Mara Salvatrucha, o MS-13, la imagen que surge es la de una de las organizaciones criminales más temidas del mundo. Pero para entender cómo se convirtió en lo que es hoy, debemos retroceder en el tiempo a un lugar que desmiente todo lo que creemos saber sobre sus orígenes: el sur de California a finales de los años 70. Es importante saber que esta historia es del pasado. El Salvador de hoy ha transformado su realidad y se ha convertido en uno de los países más seguros del continente. Imagina la caótica llegada de miles de familias salvadoreñas que huían de una guerra civil brutal. Lejos de encontrar paz, fueron recibidos por un entorno hostil donde las pandillas locales mexicanas ya controlaban las calles. Sin protección ni sentido de pertenencia, un pequeño grupo de jóvenes refugiados forjó su propia identidad. Sorprendentemente, su primera manifestación no fue como una banda criminal, sino como una subcultura juvenil. Se autodenominaron Mara Salvatrucha Stoners, en referencia a su pasión por el heavy metal y a las bandas que los unían, como Black Sabbath. Eran apenas unos adolescentes que, con sus camisetas de rock, buscaban un lugar donde sentirse seguros en un país ajeno. Este documental va más allá de la violencia y el crimen. Es la historia de cómo una necesidad de supervivencia, la inestabilidad política y un conjunto de decisiones gubernamentales inesperadas transformaron a un grupo de jóvenes amantes de la música en la formidable fuerza criminal que ha marcado la historia de El Salvador y el continente. Antes de iniciar, te invitamos a unirte a la comunidad de Viajes Sensorial, en el cual juntos aprendemos la historia de El Salvador. La historia de la Mara Salvatrucha no puede entenderse sin el contexto de la guerra civil en El Salvador, un conflicto sangriento que duró de 1979 a 1992. Cientos de miles de salvadoreños huyeron del horror y buscaron refugio en Estados Unidos. La mayoría se asentó en los barrios de Los Ángeles, una ciudad que prometía una vida mejor, pero que tenía sus propias reglas no escritas. A su llegada, estos nuevos inmigrantes se encontraron con un entorno hostil. Las pandillas mexicanas y chicanas ya dominaban las calles y veían a los salvadoreños como intrusos. La falta de un idioma común, de lazos familiares o culturales, y la necesidad de autoprotección en un ecosistema violento obligó a los jóvenes salvadoreños a tomar una decisión crucial: unirse a las pandillas existentes o crear las suyas propias. Así nació la Mara Salvatrucha Stoners. En sus inicios, era un grupo de adolescentes sin un gran plan criminal, más interesados en una subcultura que los unía. Se hacían llamar Stoners por su afición a escuchar bandas de heavy metal como Black Sabbath y a consumir marihuana. Su identidad se basaba en la música, la amistad y la necesidad de defenderse en las calles. La palabra Mara era el término que usaban en Centroamérica para referirse a una pandilla, y Salvatrucha, un apodo para los salvadoreños que eran trucha, astutos o listos en la calle. En esta etapa inicial, los Stoners no eran la fuerza criminal que son hoy. Eran un grupo de jóvenes que se veían obligados a luchar para sobrevivir en un nuevo país. Sin embargo, su naturaleza defensiva pronto se volvió más agresiva, especialmente en los violentos conflictos territoriales con pandillas rivales como el Barrio 18. La brutalidad de estas confrontaciones llamó la atención de las autoridades y marcó el inicio de su transformación. A medida que la Mara Salvatrucha crecía en las calles, también lo hacía su visibilidad para las autoridades. Los arrestos masivos de sus miembros en los años 90 llenaron las prisiones de California con una nueva generación de pandilleros. Lejos de ser un castigo, las cárceles se convirtieron en la verdadera universidad del crimen para la MS. En el interior de los penales, el poder estaba firmemente en manos de una poderosa organización de reclusos: la mafia mexicana, conocida como la MMU o la M. Esta era una hermandad de generales de la prisión, con una jerarquía estricta que controlaba el crimen desde adentro. La Mara Salvatrucha, que en las calles era un grupo caótico e inexperto, era una presa fácil para las pandillas carcelarias más grandes. Para sobrevivir y proteger a sus miembros, la MS se vio obligada a buscar una alianza.
Fue así como ofrecieron su lealtad a la M. A cambio de protección y respeto en la prisión, la MS se convirtió en la principal fuerza de choque de la mafia mexicana en las calles. Su trabajo era cobrar extorsiones, vender drogas al por menor y ejecutar a los enemigos de la M en barrios como el Valle de San Fernando y el barrio Pico Unión. Este pacto fue el punto de inflexión que definió a la Mara Salvatrucha para siempre. Dejaron de ser un grupo de jóvenes que escuchaba rock, para convertirse en un brazo armado de una de las organizaciones criminales más poderosas de Estados Unidos. Para sellar este acuerdo y demostrar su total sumisión, los líderes de la Mara Salvatrucha tomaron una decisión histórica. Agregaron el número 13 a su nombre. El número no era casual. Era un símbolo de profundo respeto y lealtad. Representaba la letra M, la 13ª letra del abecedario, un homenaje directo a la mafia mexicana. Con la bendición de la M, la Mara Salvatrucha se transformó en la MS-13. Este nuevo nombre no solo les dio estatus en el mundo criminal, sino que también les otorgó un sentido de pertenencia y disciplina que nunca habían tenido. Los rituales y códigos de conducta se endurecieron, y la violencia se volvió su herramienta principal, no solo para la defensa, sino para la expansión de su poder en las calles de Los Ángeles. En los años 90, la escalada de violencia de las pandillas en Estados Unidos llevó al gobierno de Bill Clinton a implementar políticas migratorias más estrictas. El objetivo era claro: desmantelar a las pandillas deportando a sus miembros condenados por crímenes. Sin embargo, lo que se diseñó como una solución se convirtió en el catalizador de un problema mucho más grande. A partir de 1996, leyes como la IRA, Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act, facilitaron la deportación de no ciudadanos condenados por delitos, incluso si habían vivido la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos. Miles de miembros de la MS-13, que habían llegado a EEUU siendo niños, fueron deportados a sus países de origen, principalmente El Salvador, Honduras y Guatemala. Muchos de ellos no tenían lazos familiares o sociales fuertes en estos países, y su única identidad y lealtad era la pandilla que habían formado en las calles de Los Ángeles. El regreso de estos pandilleros fue un evento sin precedentes. A diferencia de los inmigrantes que habían huido de la guerra, los que regresaban eran veteranos endurecidos por las cárceles de Estados Unidos, con conocimiento sobre estructuras criminales, tráfico de drogas y códigos de violencia que las pandillas locales desconocían. Los países a los que llegaron los pandilleros deportados no estaban preparados para este fenómeno. La devastación social y económica dejada por las guerras civiles había creado un terreno fértil para el reclutamiento. La pobreza, la falta de empleo y la corrupción gubernamental y policial ofrecieron a la MS-13 la oportunidad perfecta para establecerse. Los pandilleros deportados no tardaron en aplicar las lecciones aprendidas en la prisión. Fundaron nuevas células, o clicas, que replicaron la estructura y los códigos de lealtad de la MS-13 en Los Ángeles. Rápidamente, comenzaron a reclutar a jóvenes desilusionados, ofreciéndoles una identidad, un sentido de pertenencia y poder. Lo que había sido un fenómeno local en California se transformó en una organización criminal transnacional que se alimenta de la marginalidad y la falta de oportunidades en la región. Así, la política de seguridad de un país, de manera inesperada, se convirtió en el motor de expansión de una de las pandillas más temidas del hemisferio. Para mantener su poder y su estructura, la Mara Salvatrucha se rige por un código de conducta brutal e inflexible que garantiza la lealtad y el miedo. Este código es la columna vertebral de la organización y la razón por la cual la deserción es prácticamente imposible. La pertenencia a la MS-13 es un juramento de por vida. El único camino para salir de la pandilla es la muerte, un castigo que se aplica a quienes intentan desertar o traicionar a la Mara. La entrada, o brincada, es un ritual violento diseñado para probar el compromiso del aspirante. La prueba más común es una paliza de 13 segundos en la que varios miembros golpean al nuevo recluta. Esta brutalidad tiene un doble propósito: simbolizar la entrada a la familia
y garantizar que el nuevo miembro está dispuesto a soportar el dolor por la pandilla. En el caso de las mujeres, se ha reportado que el ritual de iniciación puede incluir una violación colectiva. La Mara opera con una jerarquía estricta, con clicas o células locales controladas por líderes que responden a una estructura de mando superior. Esta disciplina, aprendida en gran parte en el sistema penitenciario estadounidense, les permite operar con una cohesión y una brutalidad que las pandillas de sus países de origen no poseían. Aunque en sus inicios la Mara Salvatrucha buscaba la protección mutua, con el tiempo su principal motor se convirtió en el lucro económico. La violencia, que antes era una herramienta para defenderse, ahora es un instrumento para generar ingresos. La extorsión, conocida como la renta, es su fuente de ingreso más constante y omnipresente, especialmente en Centroamérica. La MS-13 impone una cuota de dinero a casi cualquier negocio, desde pequeños vendedores ambulantes hasta empresas de transporte público. Quienes se niegan a pagar son brutalmente castigados, lo que sirve como una advertencia para el resto de la comunidad. Además de la extorsión, la pandilla se ha integrado en el mundo del narcotráfico, encargándose del narcomenudeo, la venta de drogas a nivel local y sirviendo como seguridad y apoyo logístico para los grandes carteles. Su control sobre las calles y su disposición a usar la violencia sin reparos les permiten dominar estos mercados criminales. Con la extorsión, el narcotráfico y otros delitos como el robo, el secuestro y los asesinatos por encargo, la MS-13 ha evolucionado de un grupo de jóvenes desorientados a una sofisticada máquina criminal que ha sembrado el terror y la inestabilidad en varias regiones del mundo. La historia de la Mara Salvatrucha, que comenzó con un grupo de jóvenes amantes del metal que buscaban protección, es un espejo que nos refleja verdades complejas sobre la sociedad, la política y la condición humana. Lo que nació de una necesidad de supervivencia se transformó en una organización criminal por una serie de decisiones y circunstancias que fueron mucho más allá de las calles de Los Ángeles. Este viaje desde la marginalidad hasta el estatus de un fenómeno transnacional nos enseña que el crimen no surge de la nada. Es a menudo el resultado de una red de factores: la violencia de la guerra civil, la falta de oportunidades, la negligencia social y las políticas migratorias que, sin quererlo, plantaron las semillas de su expansión global. La Mara no es solo una historia de crimen, sino un trágico relato sobre lo que ocurre cuando una comunidad es abandonada a su suerte. Hoy, la misma nación que vio crecer a estas organizaciones vive un momento histórico, donde los ciudadanos, por primera vez en décadas, experimentan la vida sin la presencia constante de las pandillas en las calles. Esta nueva realidad, llena de esperanza y de desafíos, nos obliga a mirar el pasado con mayor claridad. Después de recorrer esta historia, nos queda una pregunta profunda para reflexionar. Si el ascenso y la caída de la Mara Salvatrucha nos enseñan que los problemas sociales profundos no se resuelven solo con la fuerza, ¿qué responsabilidades tenemos como sociedad para abordar las causas de la violencia y asegurar que la paz de hoy sea el cimiento de un futuro más justo para las nuevas generaciones? Te invitamos a compartir tus pensamientos y a unirte a la conversación.